Hola, ¿qué tal amigos? Paz y bien. Bienvenidos a ESNE, el Sembrador, nueva evangelización. Somos una gran familia en Jesucristo nuestro Señor que nos fortalece. Les saluda su amiga Maribel Arriaga y hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos hablando acerca de el poder sanador del perdón. Y para eso tenemos a dos grandes invitados. Así que no te vayas porque todo lo puedo en Cristo empieza ahora. Surge en tu vida cuando el desánimo y el cansancio lleguen a ti. Alza los ojos al infinito azul del cielo, donde se encuentra la patria. Vale la pena. Vale la pena caminar con Cristo, que es nuestra esperanza. Amén. Amén, mi amiga.
mi hermana, tengo ya que unos 20 años de conocerte. Yo creo que más. No, sí. Qué alegría que estás aquí. Esta es tu casita. Te amamos mucho aquí en El Sembrador. Gracias. Damos gracias a Dios por tu vida, Vicky. Hoy hablando del perdón, cómo Dios te perdonó y cómo te perdonaste tú con tu pasado, que fue terrible, y de dónde te sacó Dios. Fue terrible. Para mí fue muy difícil perdonar, porque hubo muchas personas que me llevaron a donde llegué, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil perdonar, porque yo ni siquiera creía en Dios, mucho menos en el perdón. Entonces, cuando ya el Señor me tomó de la mano, me levantó, y yo pude entender, yo no sabía qué era el perdón. Pero cuando empecé a estudiar, escuché el Padre Nuestro y decía, perdonamos así como tú nos perdonas. Amén. Entonces dije yo, pues yo tenía miedo rezar el Padre Nuestro, porque decía, así como tú me perdonas, así perdono yo. No, fue cuando empecé a meditar, a poner atención, y dije, decido perdonar. Batallé para perdonarme yo. ¿Y qué perdonaste? Me pude perdonar con el tiempo muy lejanito. Batallé más para perdonarme por los abortos. ¿Cuántos abortos fueron, Vicky? Ay, mija, perdóname, Señor, fueron 13 abortos. 13 abortos. Y no te perdonabas, creías que no tenías perdón, que sí. ¿Cómo Dios te iba a perdonar a ti después de 13 abortos? Sí, porque yo iba a las cárceles y les decía, no, a ustedes los pueden perdonar 20 personas, pero los mataron. Se podían defender, pero yo a las criaturas que me maté, Maribel, no se podían defender. Eso era lo que yo, pero ya cuando entré a los pasos del Señor, porque antes yo ni sabía, ni siquiera, yo para mí era basura. Ahora, eso es lo que yo batallé mucho para perdonarme, Maribel. Pero en la oración, pidiéndole mucho también a la Santísima Virgen que intercediera por mí. Amén. Que intercediera ante nuestro Señor Jesucristo para que yo pudiera perdonarme. ¿Te imaginas ella como madre? Desde el momento en que iban golpeando y azotando a su hijo, ella no los iba condenando. Esa esperanza yo tenía, que la Virgen iba a interceder ante nuestro Señor Jesucristo para poderme perdonar. Y llegó el momento en que me pude perdonar. Gloria al Señor. Y eso es lo que muchas personas necesitan hoy, tomar la decisión de perdonar a quien les ha ofendido, ¿verdad? Como bien hemos hablado con el Padre también. Y perdonarse a sí mismo, que más adelante vamos a hablar. Sí. Hablar de ese tema tan profundo con Padre Amezcua. Ok. Perdonarse a sí mismo. ¿Qué quieres decirle, amiga de mi alma, mi Vicky preciosa, que cantas tan bello, a cuántas mujeres que no pueden perdonarse, no toman la decisión de perdonarse a ellas por quizá los abortos o el daño que hayan hecho a los demás, que son sus peores enemigas y creen que Dios no las va a perdonar? Mira, en el tiempo que yo llevo de misionera, me he encontrado con principalmente madres, ¿no? Porque a mí me preguntan que qué valor tuve yo para perdonar a Dios. Le dije, ¿perdonar a Dios? Porque te llevó a tu hijo. Le dije, no, se lo llevó. Él decidió llevárselo porque Él me lo prestó. Amén. Entonces muchas madres están contra Dios porque creen que es un castigo. Y no, todos sabemos que nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Pero te juro, Maribel, que en ningún momento yo sentí nada contra nuestro Señor porque se había llevado a mi hijo. Me dolió, claro. Me dolió en el alma, sí. Pero se lo entregué. Así como lo recibí cuando nació, así se lo entregué, cantando. Amén. Y cantando. Amén, mi reina.
Dios te ama, la familia El Sembrador, tus amigos de Todo lo Puedo en Cristo te amamos. Eres un Gracias. orgullo, nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Gracias, Así mi que sí se reina. puede, y como dice el canto, dígalo, perdóname, 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 perdóname. Y así nos vamos cantando. Ya no soporto más esta vida de pecado. Bienvenidos, bienvenidos a Todo lo Puedo en Cristo, dice San Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, en Él que es nuestra fuerza, en Él que es misericordia, en Él que nos perdona, en Él que nos levanta. Todo es posible. Amigos, nosotros no podemos, pero con Él todo lo podemos. Damos gracias a Dios por la vida de un gran amigo, sacerdote. Tengo muchísimos años conociéndole, he aprendido mucho de él y le doy gracias a nuestro Padre Todopoderoso por su presencia hoy aquí en El Sembrador. Bienvenido, Padre Pedro Amezcua. Un aplauso a Cristo por él. Gracias. Padre, Maribel, ¿cómo qué estás? bendición que esté con nosotros hoy. Con mucho gusto, Maribel. Gracias por la invitación. Gracias, Padre, operario del reino de Cristo. Apenas. 33 años de sacerdote ya. Así es, así es. Suena tan fácil decir 33 años, pero realmente es bastante tiempo. 40 de haberme unido a la comunidad, 33 de sacerdote. Qué bendición. Así Padre es. Pedro, ¿qué pensó usted ese día cuando dijo, yo quiero ser sacerdote y para toda la vida sacerdote de Cristo? ¿Cómo fue ese llamado de Cristo para usted decir su gran fiat, ese gran sí? Yo creo que no fue algo tan lógico como se puede pensar. De hecho, me han preguntado que cómo descubrí yo mi vocación, y yo lo que digo es que la vocación me descubrió a mí. O sea, Dios es el que salió al encuentro de mí, no yo al encuentro de Él. Y también digo que mi vocación empezó así precisamente porque desde el día de mi bautismo fui consagrado por el quien me bautizó, un hermano de mi papá, ¿verdad? Que también me apadrinó y me consagró a la Virgen de Guadalupe para que fuera sacerdote. Y yo digo que desde ahí viene. Él se echó el compromiso con su mamá, mi abuela, de orar todos los días por mi vocación. Y 20 años después de mi bautismo entré al seminario. Qué bendición, no cabe duda el poder de la oración, el poder de la Así oración. es, eso es lo que yo digo, que mi vocación es fruto de la oración de dos personas, un sacerdote, tío mío, y mi abuela paterna. Eso, bueno. Y tengo entendido, Padre, que el fundador de los operarios del reino de Cristo es su tío, ¿verdad? Bueno, es la misma persona de quien hablo, el padre que me bautizó, precisamente hermano mayor de mi papá, el padre Enrique Amezcua Medina, de quien celebramos apenas el centenario de su nacimiento el año pasado. Sí, así es. En paz descanse y futuro santo, si Dios quiere. Ya estamos iniciando con el permiso del obispo de Ecatepec, en México, ¿verdad? La causa. O sea, ahorita ya se abrió la posibilidad de recibir el material que se tenga de parte de las personas para poder iniciar la causa oficialmente. Así es. Qué bendición. Así que tenemos fe que en unos años, imagínese que usted diga mi tío, un santo, beato y luego santo. Yo sé que es mi tío, pero prefiero decir siempre nuestro fundador, decir como lo llamamos todos, el padre Enrique, ¿verdad? Lo otro siempre ha sido más discreto, más reservado. Yo lo disfruto interiormente y ahí me hablo de tú a tú con él precisamente cuando tengo que hacer referencia interior a esa realidad, ¿ah?, que recibí a través precisamente de él, desde Dios, el bautismo y después la vocación sacerdotal. Qué bendición. Hablaba hace poco con uno de los operarios también de su comunidad y me hablaba del padre Enrique, que era un gran sacerdote de oración, de profunda oración y humildad. Qué Y de lindo. mucha actividad también. Qué lindo, mucha actividad. Era contemplativo en la acción. Qué ¿verdad? bendición. Y a la vez trataba de ser activo en la contemplación. De hecho, el espíritu de Santo Domingo, ¿verdad? No, de San Benito, le calaba muy profundamente, el obra et labora.
Wow. Oración y trabajo, así es. Oración y trabajo, y es precisamente lo que están haciendo. Desde que yo lo he conocido a usted, trabajando fuerte en la parroquia, y hoy está en San Bernardino, una de las parroquias muy fuertes que es dedicada a nuestra Santa Madre, la Virgen de Guadalupe, que son varias misas en español, bastante trabajo, padre. Sí, los domingos tenemos 9 misas, bueno, no todas en español, hay 2 en inglés, una bilingüe y el resto en español. Pero sí son 9 misas que hay que celebrar, claro, con bastante gente. Cada domingo y bastante gente. Y si los sábados se me llenan todos los horarios, son 8 misas también, con las ceremonias propias de nuestra fe. Santo Dios. Un saludo a toda la comunidad bella que nos están viendo allá también, en Nuestra Señora de Guadalupe. Le robamos por un ratito al Padre, 1 hora, y ya va a estar allá en San Bernardino, ¿ok? Padre, como sacerdote, durante estos 33 años perteneciendo a los operarios del reino de Cristo, me imagino que han habido muchas experiencias maravillosas en su servicio a Dios, a la iglesia, la edificación de la iglesia. ¿Cuáles han sido sus experiencias más fuertes, más hermosas como sacerdote, Padre? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo digo que la vocación sacerdotal es también una historia de amor, definitivamente. Y como toda historia de amor, pues tiene el momento, ¿verdad?, del conocimiento, del cautivarse, del embelezo, el momento del compromiso, el momento también de ir caminando, ya cuando entra uno en lo rutinario de la vida, de esa historia de amor, y donde van sucediendo pues cosas, unas muy hermosas, muy favorables, otras menos en su aspecto externo, pero siempre mirando todo desde la perspectiva de San Pablo, ¿no? Todo sirve para el bien de los que aman a Dios. Y en este sentido, pues, todo ha sido así, insisto, una historia de amor con sus colores muy vivaces a veces, alguna que otra vez un color opaco o algún gris por ahí, pero siempre al encontrarle sentido, pues nuevamente con esa capacidad de transformación de esos momentos grises en momentos coloridos otra vez. La fe nos permite eso y el amor mismo, ¿verdad?, que la historia que estamos refiriendo nos permite hacerlo, gracias a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Y muchas personas dicen, ay, los sacerdotes no se enferman, no lloran, no pasan momentos grises. Y cuando vemos la vida de los santos, Santa Teresa de Ávila, Madre Teresa de Calcuta, San Pedro, San Pablo, que también tuvieron esos momentos, ¿verdad, Padre? Sí, así es. De hecho, la Madre Teresa pues sorprende, ¿no?, después de leer sus cartas, de saber que pasó tantos años en esa noche espiritual, ¿verdad? Y sin embargo, perseverando, simplemente guiada por la luz del amor. Amén. Y es que, como dice San Pablo, nada hay más perfecto que el amor. El amor de Dios es el que nos da las fuerzas para seguir siempre adelante. Y precisamente, pues ya en el próximo segmento vamos a ir de lleno al tema, ¿no? Al tema de poder sanador del perdón, cómo con el amor de Dios se puede perdonar a esa persona que más daño nos ha hecho. Pero antes de irnos al próximo segmento, que entramos de lleno en sí al tema, yo quisiera, Padre, que usted nos dijera en este momento de la celebración eucarística, ¿qué es lo que siente en ese momento de la consagración, Padre? ¿Qué es lo que siente usted como sacerdote? Bueno, más que sentir es saber que estás consagrando el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, decimos de teología, de Cristo el Señor. Eso es bien importante. Entonces, a partir de ahí ya se desprenden los sentimientos de amor, de confianza, ¿sí?, de esperanza, ¿verdad? Porque según coloca uno la Sagrada Hostia consagrada enfrente de la gente, pues también uno proyecta, ¿no? No solamente la esperanza de la vida personal, sino también la esperanza para todas las personas que están ahí enfrente de ti, participando de ese mismo sacrificio. Qué lindo. Yo creo que ese es el sentimiento más grande, la esperanza, el amor, la esperanza siempre. ¿Qué piensa decirle ya para irnos al próximo segmento a todos aquellos jóvenes que están buscando su vocación, que tienen el deseo de ser sacerdotes y que hay algo que los detiene? Bueno, yo creo que la vocación tiene que buscarse en aquel que llama, precisamente. Vocación quiere decir eso, llamada. Y el que llama es uno. El que nos llama a la existencia, el que nos llama a ser lo que somos, es Dios, es a través de Cristo el Señor, es en el Espíritu Santo. Quien quiera que desee realmente encontrar su vocación y la fuerza para seguirla, tiene que acudir a Cristo el Señor. Amén. Definitivamente.
Qué hermoso. Ya escucharon, jóvenes, así que a Preguntarle Cristo el directamente. Jesús. Ahí está, preguntarle al Señor. Vamos a regresar, no se vayan, dígalo conmigo, Padre, todo lo podemos En Cristo que nos fortalece. Regresamos. Así es. Estás en sintonía de tu canal ESNE, amados amigos, aquí con una gran compañía, Padre Pedro Enrique Amezcua. Y vamos ahora sí, Padre, después de haber conocido un poquito de su vida tan hermosa durante estos 33 años de sacerdote, ahora vamos a hablar un poco sobre el poder sanador del perdón y recordar la oración perfecta. Señor, enséñanos a orar, le dijo el discípulo, ¿verdad? Y eso es lo que le pedimos hoy al Señor. Y Él nos enseña la oración perfecta en San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes pues recen así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Amados en Cristo, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, palabra que da vida, Padre, palabra que nos renueva, que nos transforma. Es tan profundo y en el Padre Nuestro hay muchas peticiones, pero esta petición es hermosa. Perdona mis ofensas. Perdona a Dios al más pecador. Perdona a Dios al más asesino. Perdona a Dios nuestras ofensas. Qué lindo profundizar en esta petición tan hermosa, Padre Pedro. Algo que a veces la gente no entiende y desde luego desde nuestro egoísmo, ¿verdad? Interpretamos que hay personas que no deberían ser perdonadas. Sin saber que con eso nos ponemos solitos la soga al cuello, ¿verdad? Porque por lo que acabas de leer precisamente, ¿verdad? Hay que perdonar nosotros para poder pedir ese perdón a Dios. Tenemos que estar por lo menos en disposición de querer perdonar para recibir la plenitud del perdón de Dios. Amén. ¿Verdad? Yo lo explico de la siguiente manera a las personas que les cuesta trabajo perdonar. Dios nos ha creado, Dios es amor. Y si Él realizó su obra creadora, es una expresión de su amor. El amor es como el bien, es difusivo por sí solo. No puede quedarse contenido, ni siquiera dentro de Dios. Por eso, aún dentro del misterio de la Trinidad, hay esa generación. Están las tres divinas personas, el Padre que procede del Hijo y el Espíritu Santo que procede de ambos, ¿no? Pero hacia afuera, la obra de la creación es una obra del amor de Dios. Y Dios creó todas las cosas para que sigan el dinamismo que Él puso en ella a través de las leyes que les dio, hasta que lleguen a alcanzar la madurez, la plenitud. Cada cosa creada por Dios está destinada a crecer, 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 y toda la creación y el hombre hasta alcanzar la plenitud de la estatura en Cristo Jesús. Existe ahí el contrapunto, vamos a llamarle así, del pecado. Pero eso no detiene el plan de Dios. Y el ser humano tiene que entender eso, que necesitamos superar ese pecado, ese egoísmo, que es el que nos impide el crecimiento, y eso solo se puede hacer a través del amor. Y una expresión de ese amor es precisamente el perdón, pedir el perdón de los pecados, ser capaces de perdonar los pecados de otros, sobre todo los que cometen contra nosotros mismos. Pero precisamente ahí es donde se da la grandeza y se ve la grandeza de la misericordia divina. Que Dios, que es el único que tiene la capacidad para condenarnos porque somos fruto de su amor,
en lugar de hacer eso, nos da la solución, un Salvador, Cristo, para que nosotros podamos superar ese pecado y podamos ser capaces de recibir su perdón y de darlo también nosotros a los demás. Qué lindo, Padre, qué profundo. Perdona mis pecados, ¿verdad? Y nos envía, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda, sino que tengamos vida y vida eterna. No puede haber otra respuesta de parte de Dios, incluso frente al pecado del hombre, sino el perdón, Amén. que es expresión de amor. Por eso cuando nosotros consideramos que alguien no es digno del perdón, ¿verdad? Estamos malinterpretando a Dios o estamos manifestando que desconocemos a Dios, porque en su naturaleza es amor. Y ese amor le lleva a superar las ofensas y es la misma dinámica que nosotros tendríamos que seguir. Así es. Por eso es ese amor la condición única que yo tengo que tener presente siempre en mí para poder acercarme a este Dios que es todo amor, todo misericordia y que está dispuesto siempre a perdonar. Qué lindo. Mencionaba que Él es la esencia, ¿no? Él es la fuente, Él es la esencia del amor. Y qué lindo que las personas que están viendo este programa pudieran entender que por muy grande sea su pasado, su pecado, sus malas decisiones, como aquel, el que estaba a la par de Jesús, ve que mueren dos bandidos a la par de Él, y uno le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te decía, un sacerdote era tan buen ladrón que en un minuto se robó el cielo. Así es. ¿Verdad? Dios lo perdonó porque Él es misericordia. ¿Qué decía Él en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es amor, Él es la esencia del amor, como usted Sin embargo, hay que decía. puntualizar algo. Perdona que te corte. Y es precisamente la realidad del reconocimiento de mi pecado. Es la Exacto. única condición que Dios me pide para darme su perdón. Amén. ¿Sí? Perdón, que significa darme el don de su gracia, el don de su amor, el don de su misericordia, pero ese indica un don remecido, sobreabundante, mayor que el don que perdí por mi pecado. Es la Reconocer. única condición. Así como veíamos en la parábola, o hemos visto en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que el joven aquel es capaz, en su situación tan precaria que estaba viviendo, que tenía hambre y quería comerse la comida de los cerdos, pero ni eso le dejaban comer. Imagínense. Y entrando dentro de sí, recapacitó y tomó su decisión para ir a favorecerme del pan que hay en abundancia en casa de mi padre. Me voy a levantar, voy a ir ante él y le voy a pedir perdón, reconociendo que he pecado. Amén. Y cuando aquel joven llegó, lo hizo y recibió el perdón y volvió a ser reinstaurado como hijo de aquel Padre misericordioso. Y ahí está lo que usted mencionó, ¿verdad? El reconocer, él reconoció, se vio allá con los puerquitos queriendo comer de esa comida el hijo pródigo, pero dice: en la casa de mi padre hay tanto, hay de sobras. Él reconoce que ha pecado contra el cielo y contra ti, y reconoce, ese punto es tan importante, reconocer, venir al sacramento de la confesión. Y no es el Padre Pedro, sino Jesús a través de él quien nos va a liberar, que nos va a perdonar a través de ese bendito sacramento de la reconciliación, que muchas personas dicen: yo no voy y me confieso un sacerdote, ¿verdad, Padre? Así es, no me confieso con un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero es una mala interpretación de ese pasaje de Jeremías. Lo único que quiero decir es que el que reconoce que ha pecado pide perdón. No se disculpa solamente. El que se disculpa en realidad no se siente responsable de lo que ha hecho. No está aceptando lo que hizo. El que reconoce el perdón sí lo acepta. Yo pequé y por eso pido perdón. Y por eso el Padre me da ese don de su perdón y de su gracia nuevamente. Qué lindo. Esa es la grandeza. Qué bendición. Seguimos profundizando en este tema más adelante. Vamos a hablar, perdona mis ofensas, ¿verdad? Él nos perdona, por muy grande que sea tu pasado, que sea tu pecado, como perdonó a aquella mujer que recuerdan que querían tirarle piedras, como perdonó al hijo pródigo, porque el padre representa a Dios, el padre del hijo pródigo, que lo recibe con amor, con anillo, con fiesta, con comida, porque Dios es amor. Así Él es misericordia. Y más adelante, ese punto creo que no les gusta a muchos. Vamos a hablar de perdonar a quien nos ha ofendido. Y como lo he aprendido de usted en unas clases que nos dio en Arquidiócesis, decidir. Yo no sabía eso. es. Y decía, es que no siento, pero hay que decidir. No se vayan, regresamos hablando de este tema tan profundo, que no es fácil,
pero con Cristo todo lo podemos. Regresamos, no se vayan. El poder sanador del perdón es el tema hoy acá en tu programa Todo lo puedo en Cristo con nuestro amigo Padre Pedro Amezcua. Hablábamos del amor, de la misericordia en nuestro segmento anterior, de la misericordia, cómo Él perdona mis miserias, mi pequeñez, cómo sale corriendo a abrazar al Hijo pródigo. Él es Dios misericordioso. Pero en el Padre Nuestro, profundizando en la oración perfecta, decimos, y lo decimos, pero muchas veces no lo sentimos, ¿verdad? Y ponerlo en práctica, lo que nosotros cuando rezamos con amor. Perdona mis ofensas como yo. Ahí vamos ahora, Padre Pedro. ¿Cómo yo perdonar a quien me ofendió, a quien criticó, a quien señaló, a quien cerró la puerta cuando más le necesitaba, a quien me despreció, a quien me humilló, a quien le di mi vida o mi corazón, ¿verdad? Y ahora ya no está. O sea, ¿cómo perdonar? O aquella madre, perdonar a aquel asesino de su hijo, o la mujer perdonar al hombre que le fue infiel, o aquel hijo perdonar a su padre que le lastimó y le hirió, o aquel asesino de aquel familiar. Se preguntarán, ¿cómo yo perdonar? ¿Es posible? ¿Se siente o se decide perdonar, Padre? De paso voy a comentar que con eso que dijiste, cómo voy a perdonar a ese asesino que mató a alguien de mi familia, recordé a la santa colombiana Laura Montoya, que precisamente ella de niña con sus dos hermanitos, su mamá siempre les ponía a rezar el rosario. Y un día ella le preguntó a su mamá ingenuamente, ¿y cuándo vamos a conocer a ese tío por el que rezamos siempre el Santo Rosario? Dice, ¿cuál tío? Pues ese por el que pedimos en el rosario todos los días. Dice, no, ese no es tu tío. Entonces, ¿quién es? Es el que mató a tu papá. Pero pedimos para que no se condene, para que él también se pueda salvar. Entonces, es un ejemplo bien clarito, ¿no? También lo que Pablo apunta en la carta a Filemón, pero eso lo dejamos para después. Pero es un ejemplo claro. Si yo estoy pidiendo el perdón a Dios, de Dios, sería una contradicción que yo no esté dispuesto a perdonar. Es como simplemente querer recibir, pero no querer compartir. Es quedarme fuera de la dinámica del amor, que es precisamente dar. Y si el perdón es ese don remecido que yo recibo, esa es su realidad, yo también debo ofrecer ese don remecido a aquel que precisamente me ofendió. Le resulta muy difícil a la gente porque dice, es que me ofendió de veras. Yo, pues claro, yo les pregunto, cuando vienes a confesarte, ¿qué vienes a confesar? ¿Pecados y mentiras? ¿O son faltas reales? Son faltas reales, entonces Dios te perdona faltas reales para que tú y yo perdonemos faltas reales. De eso se trata. Es difícil, yo lo sé que es difícil, pero es posible. Quedamos bien dentro del marco de tu programa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo se puede. Ahora, yo tengo que entender ciertas cosas, ¿no? Hacer como una distinción entre lo que sí es el perdón y lo que no es el perdón, porque ahí la gente se confunde y se atora. Mucha gente piensa que no perdona, aunque ha tenido la intención, ha hecho el propósito, ¿verdad? Pero dicen, me acuerdo, me vuelvo a acordar otra vez. Les digo, bueno, es que son potencias distintas del alma las que están trabajando en nosotros. Recordar es propio de la memoria. Perdonar es una decisión. Es un acto de la voluntad. La memoria te ayuda a recordar, sí, cosas buenas y cosas malas, pero tu voluntad se tiene que sobreponer. Amén. Tenemos que saber tomar la decisión de perdonar con el espíritu propio de las bienaventuranzas de Jesús. Dichosos los que trabajan por la paz. Amén. Serán llamados hijos de Dios. Yo quiero asumir la misma actitud de Cristo frente a mí. Una actitud misericordiosa, pero para con el otro que realmente me ofendió. Y no porque yo recuerde la ofensa, aun cuando ya decidí perdonar, no quiere decir que no estoy perdonando. Quiere decir que mi memoria funciona muy bien. Exacto. ¿Sí?
El perdón es en este sentido una decisión ante todo. Y es también un proceso. No basta con que la persona tome su decisión en este momento creyendo que automáticamente ya todo se va a arreglar, ¿no? Todo comienza a arreglarse. Pero ese es el primer paso. Decidir perdonar y otorgar el perdón. Qué lindo. Concientizar el daño que se me hizo, la agresión de que fui objeto. Vivenciar los sentimientos que el recordar eso me provoca. Son mis sentimientos. Debo darme permiso para vivirlos. Debo ser consciente y capaz de reconocer el daño que me ha causado esa agresión. Pero no para quedarme ahí como victimado, ¿sí? En un estado de victimación permanente, haciéndome yo, digno de pobrecita, lástima, pero una pobrecita. lástima, perdón la repetición, lastimera, ¿no? No, es para que yo pueda realmente salir de ahí y darme cuenta yo mismo que soy capaz, porque soy imagen de Dios, soy hermano de Cristo y en Cristo, y con Él soy capaz de otorgar ese perdón. Abrazando ¿Ves? la cruz, Padre. Pero sabiendo que inicio un proceso. Amén. Un proceso que tendré que repetirme muchas veces a mí, sobre todo cuando me regrese la tentación de volver a odiar a esa persona, de guardar rencor otra vez, recordar, no, yo ya lo decidí, tal día, a tal hora, en tal lugar, tomé la decisión y dije que lo perdono y la perdono, el hombre o la mujer que sea. Y eso lo voy a confirmar cada vez que la tentación se haga presente en mí. Y de esa manera, el perdón que yo otorgo una y otra vez, constantemente, ese perdón renovado cada día, esa decisión renovada cada día de perdonar, de seguir otorgando el perdón a mi agresor, es lo que va a ir sanando poco a poco mis heridas, las heridas causadas por esa agresión. Y es lo que poco a poco también va a ir sanando mi memoria, hasta que llegue un día en que, aunque me acuerde, sin embargo, la herida ya no me duela. Y ahí es cuando realmente sabe la persona que ya perdonó, cuando no le duele. Exacto. Lo recuerda, porque imagínese, hay personas que dicen, es que esta perdona, pero no olvida. Pero yo creo que sería injusto decirle a la persona, olvida que te mata, como la santa, ¿no? Que oraba por el asesino, no lo sabía, pero la mamá orando por el asesino de su papá, ¿verdad? No va a olvidar que mataron a su papá, pero recuerda al asesino con misericordia orando por él. Y ese don solo de Dios y en la oración se puede obtener, Padre. Hay culturas donde, por ejemplo, a alguien que roba le cortan la mano. Imagínate que un día hayan atrapado a alguien que supuestamente robó y le cortaron la mano y luego resulta que no era la persona. Santo. ¿Sí? Se va a quedar sin su mano. Esa persona, ¿cómo va a olvidar esa agresión? Imagínate. De modo que le salga la mano de nuevo. Es imposible que olvide, pero sí puede otorgar el perdón. Amén. Y Decidido. entonces distingue perfectamente que el recordar no quiere decir que no está perdonando, que son dos cosas distintas, el perdonar, ¿verdad? Y el recordar. Entonces, en esos momentos, cuando la persona recuerda, por ejemplo, porque es irónico que muchas veces el que más te hace sufrir es el que más te debería de amar, ¿verdad? Vemos que usted como sacerdote ve cuántos abusos entre padres, que la esposa sufre o las amistades, son las que muchas veces son las que más te hacen llorar y sufrir, las que más te deberían de amar. Pero qué lindo lo que usted ha dicho, Padre, cómo en este momento que se te venga a tu mente, porque no has sanado completamente, haz eso que dijo Padre. No, yo decidí perdonar y lo recuerdo, pero en este momento una oración, ¿no, Padre? Claro, Esa persona que le hizo claro. Y daño. qué mejor oración que el Padre Nuestro, Que el que hemos Padre rezado Nuestro. al inicio, ¿verdad? La oración Pero perfecta. rezarla con pleno sentido, de manera profunda, serena, como queriendo realmente que esa oración permee mi corazón, que me cale profundo. Dios mío, se nos va el tiempo ya para este segmento. Nos queda un minuto. ¿Qué podría decirle, Padre Pedro, en este minuto para terminar este segmento a las personas que dicen, es que no puedo, es que estoy muy herida o esta persona no se merece y siento que no puedo y están con ese cáncer que les está matando psicológicamente, emocionalmente, físicamente, porque cuando odias te enfermas también? ¿Qué podría decirle, Padre? El perdón es eso, es un don, no es algo que merecemos, es una gracia de Dios, es algo que se me da gratuitamente y es algo que yo también tengo que otorgar gratuitamente, pero que sí es posible. Sí, En ese don precisamente está la manifestación de mi propio amor. Amén. Gracias, Padre. Así que, ¿qué tal
si seguimos escuchando a nuestra amiga Vicky Davis con su voz tan hermosa, con este canto, perdóname, perdóname. Adelante, Vicky Davis. No se vayan, regresamos. Estaba mi alma triste y cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mis quejas sobre mí. Clamé con amargura en la angustia de mi alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades. Hastiada de la vida, cansada regresé. Dios mío, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida de pecado que me carcome el alma y me quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar se sepultan mis pecados para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Ay, ay, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida de pecado que me carcome el alma y me quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar se sepultan mis pecados para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Gracias a todos ustedes que siembran con amor en la viña del Señor, que siembran en el sembrador. Gracias de todo corazón por tu semilla de amor para que este canal católico siga adelante. Si nos acabas de sintonizar, hoy aquí en Todo lo Puedo en Cristo profundizamos sobre el poder sanador del perdón. El perdón sana nuestras heridas. Al principio, en nuestro primer segmento, hablábamos del poder de Dios, cómo Él nos perdona, cómo al Hijo pródigo nos recibe con amor, con dulzura, con ternura, sin señalar, sin condenar, porque Él ha venido a salvar y no a condenar. Luego hablábamos con Padre Pedro Amezcua acerca de perdonar a quien nos ha ofendido. Decía, Padre, no es fácil, pero en estos momentos duros y difíciles, recuerda que has decidido perdonar. Y cuando recuerdas sin dolor, es que ya perdonaste. Decide perdonar. Y ahora, Padre Pedro, vamos a hablar acerca de perdonarnos a nosotros mismos. Quizá en el confesionario usted se ha dado cuenta, personas que llegan con el mismo. Es que lo que hice hace 20 años, a confesarse con lo mismo, por mi culpa, y no se perdona. Quizá ya Dios les perdonó en el sacramento bendito de la reconciliación. Quizá la persona que ellos hicieron daño ya les perdonó. Pero lo difícil para muchos que llegan a ser sus peores enemigos, pensando, no tengo perdón, aunque Dios ya les haya perdonado, Padre. Yo recuerdo las palabras de un sacerdote amigo mío, que en paz descanse, que elaboró unos talleres
bastante buenos y entre ellos un taller de perdón y reconciliación. Y decía él que preguntaba a veces a las personas que habían recibido la reconciliación a través del sacramento: ¿te sientes perdonado por Dios? Que sí. ¿Te habrán perdonado los demás? Sí. Pero cuando llegaba la pregunta, ¿te has perdonado a ti mismo? Ahí se les quebraba la voz. Y entonces empezaban a llorar, ¿verdad? Lo cual indicaba que precisamente ellos no se habían perdonado a sí mismos. No habían sido capaces de hacerlo todavía. Quizás sea la parte más difícil. Como tú dices en la confesión, yo frecuentemente he palpado esta realidad. Y he llegado a decir a muchas personas: por favor, ten misericordia de ti. Tú vienes a contarme lo que han hecho contigo, cómo te han agredido, cómo te han faltado el respeto, cómo te desprecian, cómo te sientes rechazada por los demás. Pero si no te amas a ti misma, que no te amen los demás es doloroso. Pero que no te ames a ti mismo, eso es mucho peor. Eso es más doloroso todavía. Y tú tienes esa capacidad de hacerlo. Pensando, por ejemplo, que no eres más que Dios. Además, Dios te hizo para el amor, Dios te hizo por el amor, Dios te hizo con amor, te hizo objeto de su amor y te hizo capaz de amar, de amarlo a Él, de amar la creación, de amar a los demás, de amarte a ti mismo. Tú tienes esa capacidad, pero tienes que redescubrirla y tienes que querer superar el egoísmo que te impide hacerlo y redescubrirte como una criatura hecha por Dios, fruto de su amor, objeto de su amor, capaz de amar, que tiene también que dejar que ese amor le sane interiormente, a ti misma. Entonces, de esta manera te recuerdas a ti mismo, a ti misma, ¿verdad? Que estás hecha para el amor y que tienes que producir frutos de amor. Y esos frutos de amor se van a manifestar ante todo en tu propia vida. Mencionabas tú, Maribel, al principio cómo hay personas que llevan ese cáncer, ¿verdad?, espiritual que les impide perdonar, del rencor, del odio. Y yo he tenido casos así también en lo pastoral. Una señora que se victimizaba a sí misma me decía todo lo que le habían hecho. Pero yo lo que descubrí escuchándola en todas sus historias era eso, que ella lo que tenía era un cáncer en el corazón, un cáncer en el alma. Y se lo dije, su cáncer no está en el cuerpo, está en el alma, está en el corazón. Usted no puede amar, pero es que tampoco se ama a sí misma. Usted no se siente objeto, digna del amor de los demás. Y entonces usted rechaza el amor de los demás, pero lo rechaza además odiando. Usted tiene que aprender a perdonar y tiene que aprender a perdonarse a sí misma, porque al no perdonar se está matando a sí misma. Y eso es lo primero que usted tiene que perdonarse, arrepentirse de ello y perdonarse después de esa falta. Es lo más difícil. Sin embargo, es posible también. Es posible. Yo tengo que ser capaz de vivenciar, ya dije esta palabra hace rato, mis sentimientos, ser capaz de reconocer el por qué no me acepto yo, por qué no me siento digno de ser lo que soy, por qué no soy capaz de aceptar que soy hijo del amor, una obra del amor, hijo de Dios, capaz de amar y que además cuento con la gracia de Dios para poder amar a su propio estilo. No solamente para amarme a mí como un ser humano, sino para amarme como hijo de Dios. Amarme y verme como un ser capaz de realizar todas las obras del amor, pero sobre todo también de alcanzar la salvación, que es la plenitud de esa obra de amor que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, es un tema realmente importantísimo. Podemos decir que el que no se perdona a sí mismo, se está impidiendo a sí mismo alcanzar la sanación profunda. Y es una persona que se quedará frustrada todo el tiempo. Mantenerse en esa actitud de no perdonarme a mí mismo, de desprecio, de autorrechazo, impide que se realice en mí toda la obra de Dios que Él ha puesto en mí desde que me dio esta naturaleza humana y desde que me dio sobre todo la naturaleza divina, con esa imagen de Cristo en mi interior. Pues es un tema por eso muy, muy importante que nosotros tenemos que
repensar, recapacitar en Él, profundizar y decidirnos a enfrentarlo para tomar la decisión valiente de amarme a mí mismo. Redescubrirme como una persona valiosa, una persona que también necesita ser amada y aceptar el amor de Dios, permitirme experimentar el amor de Dios, permitirme experimentar el amor de los demás y finalmente permitirme experimentar el amor de mí mismo, hacia mí mismo. No de una manera narcisista. Eso sería una equivocación muy grave en esta dimensión que estamos hablando del perdón a uno mismo por el amor de Dios. No, es amarme como una criatura que Dios ha hecho precisamente amable. Amén. Y no amable en el sentido de gentil, no, amable en el sentido de que es digna de ser amada. Y yo soy el primero que lo tengo que reconocer para conmigo mismo. Qué lindo. Pido a Dios Todopoderoso que a través de este tema, Padre, puedan reencontrarse y no autodestruirse. Qué triste que como esta persona que usted mencionaba, con ese odio, esa amargura que llevaba adentro, victimizándose y sacando todo ese poison, ese veneno, ¿no? Porque es un veneno que mata el alma, la envenena, y la gente vive amargada y le afecta, según la ciencia, porque dice Benedicto XVI, la ciencia y la fe van de junto. Se ha descubierto que la gente que lleva mucho odio, rencor en su corazón, se enferma. Le duele la cabeza, padece de náusea, de migrañas, pero es muchas veces esas enfermedades psicosomáticas que hemos mencionado algunas veces que los médicos no encuentran, y muchas causadas por el odio. Y qué triste, ¿no? Que hay personas así hoy, quizá muchas se identifican con esta persona que mencionaba Padre Pedro, ¿no? De no perdonar y no perdonarse a sí misma. Por eso vamos a pedir a Padre que elevemos una oración hoy, Padre, por todas las personas que se sienten así como esta mujer, que llevan un odio, un cáncer muy grande, un veneno muy grande en su corazón, para que puedan hoy decir a través de este programa: no estoy sola, Dios conmigo y con Él todo lo puedo. Y que más que un sacerdote hoy pueda dar a todo su pueblo la bendición de Dios. Y ve tú a un lugar muy especial, al confesionario te invito. Padre Pedro, por favor, oremos por todos los que hoy sufren por el odio que es tan terrible, que está matando tantos corazones, Padre. Vamos ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, que nos has dicho que cualquier cosa que te pidamos en el nombre de tu Hijo Jesús, tú nos lo concederás. Tú que nos has creado por amor, en el amor, para el amor. Tú que por amor nos perdonas. Tú que por el amor nos haces capaces de perdonar a los demás e incluso de perdonarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a comprender la desgracia que significa el vivir en el odio, en el rencor, en la amargura, en la victimación. Danos el Espíritu Santo, el Espíritu de las bienaventuranzas, para que, como tu Hijo nos enseñó, decidamos voluntariamente decir sí al amor, decir sí al perdón y quedarnos abiertos inclusive a la reconciliación. Tú que inspiraste a Pablo para que le dijera a Filemón que recibiera a Onésimo, a quien él había evangelizado en la cárcel, no como un hombre nuevo simplemente, sino más aún como su hermano, es decir, que no solamente le otorgara el perdón, sino que se abriera a la reconciliación con Él. Danos este mismo espíritu a nosotros, para que sepamos realmente perdonar al recibir tu perdón y que también sepamos perdonarnos a nosotros mismos. Qué duro es convivir con personas por las que nos sentimos agredidas. Qué duro convivir con nosotros 24 horas al día, sintiéndonos autorrechazados. Que tu gracia nos perdone, que tu gracia nos ayude a corregir, que tu gracia nos ayude a perdonar y a perdonarnos. Por la intercesión de María Santísima y los méritos de Cristo el Señor, en quien todos somos fortalecidos y en todo podemos. Amén. Amén. Amén y amén. Antes de irnos, Padre, denos una vez más su bendición, especialmente a todos los enfermitos, y que se acabe el odio,
Que reine el amor, que reine la fe, que reine la esperanza, que reine la alegría, Padre. Su Les bendición. invito a todos para que después del saludo contesten amén a cada una de las siguientes invocaciones. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Que haga brillar sobre ustedes su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Que el Señor vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En nombre de toda la familia del Sembrador, gracias, Padre Gracias, Pedro. Maribel. Y esperamos verle pronto nuevamente aquí en esta su casita. Siempre que Dios quiera. A la Amén. orden. Terminamos con Dios nuestra bendiga. amiga Vicky Davis. Y recuerden, digámoslo, Padre, todo lo podemos. En Cristo que nos, Que nos fortalece. Pase bien. Bendiciones. Ay, ay, Señor.